Y en esta oportunidad vamos a comenzar entonces acá desde el set, en el Centro Empresarial Conecta, preguntándole su análisis por el departamento de Sucre al señor Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Le sorprendieron los resultados, Esteban? No, ya como sucedió y lo explicábamos en los escenarios de Antioquia, es el mismo escenario de lo que pasa en el sur de Córdoba, es lo mismo que sucede también en Sucre y parte importante de la costa atlántica. Ya había una conquista previa de ese votante que le apostó a la paz, de ese votante que en 2018 participó en primera y segunda vuelta apoyando a Gustavo Petro. Sucre es parte de esos departamentos atípicos en donde uno se preguntaría, por ejemplo, qué pasó con las estructuras de los clanes, como lo veíamos en Valle del Cauca. Ahí habían clanes muy importantes como el de Álvaro García Romero, como el de Yair Acuña que tiene a su esposa dentro del Congreso en este momento como representante a la Cámara, Milene Jaraba, que apareció en fotos haciéndole supuestamente campaña al señor Federico Gutiérrez, pero que al final solamente le alcanzó para poner 4 de los municipios. En la mayoría o en el resto de los municipios, pues es evidentemente una victoria aplastante de Gustavo Petro. Ahí también cabría preguntarse, por ejemplo, escenarios como bastiones de los que supuestamente eran del uribismo, como María del Rosario Guerra, que era parte de esta estructura política tradicional que al final ve como el petrismo ya le copó la mayoría de los espacios políticos en el departamento. Con una cuestión atípica, el ver y la ciudadanía puede verlo en el tema de Congreso. Es gente que en el Congreso le siguió votando aparte estructuras y partidos tradicionales, pero a nivel de presidencia es libre. Las maquinarias no se movieron, las maquinarias dejaron hacer, o sencillamente la gente vota ya con una trayectoria, como le decíamos, desde el plebiscito, desde 2018 hacia el petrismo. Vamos a ver qué piensa Ricardo Ospina, el director del servicio informativo de Blue Radio, sobre esta jornada de votación en el departamento de Sucre. Miro el departamento de Sucre, miro el mapa y está de nuevo mayoritariamente pintado de pacto histórico. Solamente algunos municipios pintados con Federico Gutiérrez, entre ellos el municipio de Galeras y Sucre y Majagual. Pero lo que muestra sin duda es el avance que ha tenido Gustavo Petro y la izquierda en la costa caribe colombiana. Y quedan dudas sobre cuál fue el papel de las estructuras, como dice Esteban, pero además hay algo que no es posible medirlo, pero hay que tenerlo como un elemento en la ecuación. No es determinante, pero sí hay que tenerlo en cuenta. No solamente Gustavo Petro estuvo en campaña, también estuvo en campaña su esposa Verónica Alcocer, que es cincelejana, es del departamento de Sucre. Gustavo Petro, sabemos que nació en Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, así que son zonas de la costa caribe que también pueden tener alguna identidad con la candidatura de Gustavo Petro por la cercanía de él y de Verónica Alcocer con esas regiones del país. ¿Qué pasó con los clanes? Es una gran pregunta, como es la misma pregunta en el resto del país. En el departamento de Sucre, por ejemplo, no se sabe, como decía Esteban, qué pasó con los Guerra, qué pasó con los Acuña, qué pasó con los Jaraba, qué pasó con muchos sectores y clanes políticos que tradicionalmente han llevado voto amarrado a las elecciones. Ahora, repito, Elber, esto es lo mismo que ha pasado en gran parte del país. Las estructuras políticas fracasaron en su intento por llevarle los votos que obtuvieron en el Congreso a Federico Gutiérrez. Si sumamos los partidos políticos tradicionales que estaban con Federico Gutiérrez, obtuvieron cerca de 11 millones de votos al Congreso de la República en marzo. Hoy no pusieron ni la mitad, ni 5 millones de votos. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué se hicieron los votos? ¿La gente no obedeció? ¿No llegó la plata para movilizar a los votantes? ¿Los políticos se quedaron quietos? ¿No le jalaron al final la candidatura de Federico Gutiérrez? Hay muchas preguntas en el ambiente porque la verdad es que el resultado no es el esperado. Bueno, y súmele a eso, a pesar de que no es una zona tradicionalmente de ellos, la estrepitosa caída del clan Char, que también puede haber tenido un coletazo en el departamento de Sucre, que es el que estamos viendo, porque el clan Char también es uno de los grandes derrotados con la votación en el Atlántico y en todas las regiones de influencia. Bueno, y en La Guajira, por ejemplo, que era otra de sus fortines, ganó de manera amplia Gustavo Petro. Así que son muchos factores para tener en cuenta en la ecuación de cara a las elecciones del próximo 19 de junio. Ricardo, que la ola invernal
¿Las inundaciones incidieron de pronto en el índice de votantes en esa región del país? Sí, es posible, Elber. Eso ocurrió, por ejemplo, en el plebiscito. Acuérdense que estaba pasando un huracán por la costa caribe colombiana, llovió el día del plebiscito y la gente no solía votar. Eso fue lo que nos dijeron en su momento, entre otros, Armando Benedetti, que hoy está en la campaña de Gustavo Petro. Eso fue en el 2016, recuérdelo usted. Y estábamos viendo unas imágenes absolutamente sobrecogedoras de cómo las personas tenían que salir a votar en palafitos, en unos troncos puestos sobre las inundaciones en muchos corregimientos de Sucre hacia los cascos urbanos. Pero en cualquier caso, Elber, la verdad es que el mapa político en Sucre, que tradicionalmente tuvo, entre otros, pues imagínese usted a los paramilitares más sanguinarios, alias El Oso, alias Cadena, y otros, y clanes políticos vinculados con ellos, como los García Romero, por ejemplo. Claro, la masacre de Macayepo tiene que ver con el departamento de Sucre porque Álvaro García Romero tenía su fortín político en esa zona del país. Bueno, aunque aquí todo se une con todo. Recuerde usted que Álvaro García fue uno de los que tuvo encuentros con el hermano de Gustavo Petro en la cárcel La Picota. Así que es muy complejo de analizar porque hay demasiadas variables en el ambiente. Tiene usted toda la razón, todo se junta con todo y Álvaro García también fue uno de los principales denunciados por Gustavo Petro cuando Petro era congresista y estaba haciendo sus debates en contra de la parapolítica en Colombia. Mire que menciona usted el tema de las inundaciones y acá en la producción nos estaban ayudando con una imagen que se está moviendo mucho en las redes sociales, porque en política todo da para todo. En las elecciones, en la jornada de votaciones, este es el municipio de La Mojana, en Sucre. La gente en efecto tuvo que ir en condiciones muy complejas a votar, ¿no? Arriesgándose incluso a de pronto un golpe peligroso, o afortunadamente había presencia policial para ayudar a las personas, sobre todo a las de edad mayor, para que pudiesen ejercer el derecho al voto, pero igual lo hacían así como se dice, como la gente que está en el circo, ¿no? Haciendo acrobacia en medio de las inundaciones, y así tuvo que votar la gente en La Mojana. Pero del otro lado de la imagen se encuentra el señor presidente Iván Duque, a quien le extendieron alfombra roja muy cuestionada en las redes sociales. Le han dado todo el palo del mundo al presidente por extender la alfombra roja, sobre la cual hay una leyenda, en torno a la cual ¿cuánto se demorará en secarse, por ejemplo, la alfombra? Se pregunta mucha gente en las redes sociales. Ricardo, deme un instante, por favor, antes de despedirlo, quiero preguntarle a Daniela también sobre el caso de la elección en Sucre y vamos cerrando esta transmisión especial de análisis de la jornada electoral del Espectador. Bueno, lo primero que yo quisiera agregar a lo que ya han dicho es que una gran electora de Sucre como Ana María Castañeda, que ha heredado los votos de su esposo Mario Fernández Alcócer, nunca se unió a la campaña de Federico Gutiérrez. De hecho, creo que solo lo acompañó en un evento, pero realmente, como ella es miembro de Cambio Radical, hizo parte de estos congresistas que no definieron una posición clara respecto de a quién iban a apoyar en primera vuelta, y ella sin duda no se sumó de manera directa, siendo una de las congresistas que más ha tenido caudal electoral en los últimos años. Por otro lado, hay que hablar un poco del salto que da Gustavo Petro en Sucre, porque pasa de tener el 44% de los votos en primera vuelta en 2018 a tener creo que el 54%, y en detrimento un poco de lo que había tenido Iván Duque hace 4 años, que muestra el detrimento pues sustancial en las votaciones, por ejemplo, de Federico Gutiérrez. Creo que sin duda la costa atlántica ha sido clave para Gustavo Petro, se ha volcado a hacer campaña ya, su esposa se ha convertido también, como tú lo decías, Elber, en un fiel de balanza de esa campaña, y pues como siempre se ha dicho, sin la costa atlántica no hay presidente, y creo que ahí hay un margen de ganancia, porque lo que vemos es que en casi todos los departamentos, creo que de hecho en todos, aumentó la abstención de manera, en unos, digamos, en Sucre no fue tan grave, pero en departamentos como La Guajira sí, y ahí hay un margen de maniobra para saber por qué la gente que votó hace 4 años no votó esta vez, y qué tanto del potencial electoral en una zona que ya hace 4 años, en la que ya hace 4 años Gustavo Petro conseguía unos resultados importantes, puede seguir ganando y venciendo el techo que ya se le va acotando un poco en esta primera vuelta. Muchas gracias, Daniela. Con este análisis sobre lo que ocurrió en el departamento de Sucre, cerramos este segmento sobre las votaciones de primera vuelta en Colombia.